jóvenes. A ver, ¿cuántos de vosotros habéis dado economía o finanzas personales en el colegio? Bueno, menos de la mitad, un tercio diría yo. ¿Y cuántos tenéis una cuenta en el banco, utilizáis tarjeta de crédito? Todos, ¿no? Todos estáis bancarizados, que se llama, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, yo que lo he visto desde aquí, aproximadamente un tercio de los que estáis aquí en la sala habéis dado educación financiera o economía y todos tenéis una cuenta, es decir, todos os relacionáis de alguna manera con los bancos y con el mundo financiero. Aquí hay una brecha importante, ¿no? A la hora de relacionarse con un banco, a la hora de entender los productos financieros, hay que hablar un lenguaje particular que muchas veces no nos lo enseñan en el colegio ni nos lo enseñan en ningún sitio. Pues precisamente para eso está el Plan de Educación Financiera, la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que es de lo que voy a hablar yo aquí hoy. Por poneros un poco en contexto, en los últimos 20 años se han realizado muchos estudios sobre el nivel de cultura financiera que tiene la población en general. ¿Y qué pensáis que ha salido? ¿Somos la pera en educación financiera? ¿Sabemos mucho? No, ¿no? La realidad es que hay un gran déficit de educación financiera a nivel general, a nivel de toda la población. Y hay organismos internacionales que, conscientes de este problema, pues como han sido el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, IOSCO, que es el organismo internacional que agrupa a todas las comisiones de valores, han instado a todos sus Estados miembros a que pongan en marcha estrategias nacionales de educación financiera para mejorar la cultura financiera de su población. Además de estos estudios internacionales, ha habido varias crisis. Vosotros, que sois todos muy jóvenes, seguro que la habéis estudiado en el colegio, supongo que sí, que fue la crisis del 2008. ¿Os suena la crisis del 2008? Lo de las hipotecas subprime, todo esto. Bueno, esta crisis fue gravísima. Los que ya tenemos una edad, pues la vivimos en carne propia y la verdad que fue muy dramática. En esa época hubo muchas voces autorizadas que comentaron que si en esa crisis la población hubiera tenido un nivel de cultura financiera un poquito mayor, las consecuencias de la crisis se hubieran aminorado bastante. Por tanto, ¿por qué pasa eso? Pues porque las crisis son, por desgracia, momentos ideales para atraer a la población hacia la educación financiera. Las crisis generan un interés por la educación financiera. Y además este interés por la educación financiera se ha venido incrementando por la complejidad de los productos financieros, del mundo financiero. Cada vez los productos son mucho más complicados, surgen productos nuevos como las criptomonedas, de las que luego os preguntaré alguna cosa, y todo esto requiere tener unos conocimientos financieros bastante avanzados. Y por último también el interés por la educación financiera ha venido porque se han destacado también en muchos estudios las ventajas que tiene a nivel individual y a nivel social el tener un nivel de cultura financiera importante. A nivel individual, pues porque el conocer mejor cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan los bancos, qué tengo que preguntar a la hora de adquirir un producto de inversión o de adquirir un seguro o de contratar una hipoteca cuando la contratéis, pues todo eso redunda en nuestro bienestar y en un mejor control de la vida personal. Y a nivel colectivo o a nivel social es importante la educación financiera porque un conjunto o el conjunto de los individuos bien formados que toman decisiones financieras razonadas, informadas, meditadas, pues eso redunda en una mayor estabilidad del sistema financiero. Por tanto, todo este interés por la educación financiera ha generado que muchos países, entre ellos España, pongan en marcha estrategias nacionales de educación financiera. Cuando hablo de estrategia nacional en el contexto español, me refiero al Plan de Educación Financiera y a Finanzas para Todos, como ha comentado María del Mar. Bueno, a ver esto. ¿Cómo se empezó a trabajar en España en la cultura financiera, por lo menos desde el punto de vista de las autoridades públicas? Porque a nivel privado, por ejemplo, Dufinet fue un proyecto pionero que ya en el 2005
empezó a promover la educación financiera. Nosotros llegamos un poquito más tarde. En este contexto hay dos documentos muy importantes que supusieron el pistoletazo de salida para el desarrollo de estrategias de educación financiera en los países. Uno fue la recomendación del 2005 sobre principios y buenas prácticas para la educación y conciencia financieras de la OCDE, y el otro documento fueron los principios de alto nivel de la OCDE /INFE, que ahora digo lo que es la INFE, sobre estrategias nacionales para la educación financiera de 2012. La INFE es una red que está dentro de la OCDE, en la que están representadas 110 países y de la que forman parte 250 instituciones. Es la International Network for Financial Education. Y en esa red se comparten experiencias, buenas prácticas que han tenido los países o inquietudes para marcar líneas de acción en los respectivos países, líneas de acción en el mundo de la educación financiera, obviamente. Por tanto, la OCDE jugó un papel muy importante en el desarrollo de todas las estrategias nacionales de educación financiera y entre ellas la española. En cuanto a la recomendación del 2005, viene a establecer una serie de principios que deben regir los programas de educación financiera, pues como que la educación financiera debe ser neutral, libre de cualquier interés comercial, debe obedecer a un plan bien coordinado y bien liderado, y una cosa muy importante también, que debe empezar desde la escuela, la educación financiera. Por eso os preguntaba un poco qué experiencia habíais tenido vosotros. Y luego también destaca el importante papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera. Con respecto a los principios de alto nivel sobre estrategias nacionales de educación financiera, también se ofrecen una serie de recomendaciones a los gobiernos y a las autoridades públicas para desarrollar estrategias nacionales y aplicarlas en sus países. Y fueron el punto de partida para el desarrollo de estas estrategias nacionales de educación financiera. Los países más pioneros en esto, los que primero empezaron, pues como os podéis imaginar, fueron Estados Unidos, Japón, Holanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, y un poquito más tarde nos sumamos los españoles. Se sumó España y lo hizo de la mano de… que hablo de Estrategia Nacional de Educación Financiera, que es un enfoque a nivel nacional que lo que trata es de reconocer la importancia de la educación financiera, coordinar a las distintas partes interesadas, establecer una serie de objetivos y un plazo determinado para cumplirlos, y proporcionar una serie de orientaciones para la aplicación de programas individuales que puedan contribuir al desarrollo de esa estrategia nacional. Bueno, pues en España la Estrategia Nacional de Educación Financiera, los planes de educación financiera comenzaron en el 2008 y perdura hasta nuestros días, y de hecho ya estamos trabajando en el 5º plan de educación financiera. ¿Por qué los planes de educación financiera son 4 o son 5? Pues porque cada 4 años los organismos promotores de estos planes de educación financiera firmamos un convenio de colaboración, que es el soporte jurídico a toda esta estructura nacional, que nos obliga la ley a hacerlo así cada 4 años, y además dotamos económicamente al plan de educación financiera para el periodo comprendido. Bueno, el plan de educación financiera, ¿quién lo inició? ¿Quién lo lideró? Pues lo lideró la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el Banco de España, que en el año 2008 asumieron el insensato compromiso de mejorar la cultura financiera de todos los españoles. Posteriormente se unieron la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y más adelante también la Secretaría del Tesoro. No me acuerdo el nombre, siempre se me olvida. La Secretaría General de Tesoro y Política Financiera, perdón. Y ya posteriormente, en el año 2022, se unió el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Las directrices de este plan de educación financiera quedaron plasmadas en el documento de 2008-2012 y posteriormente, como digo, se fue renovando cada 4 años. Luego vino el plan de 2013-2017, después el del 2018-2021, luego el del 2022-2025, que es en el que estamos actualmente y que ya estamos finalizando, y a partir de enero, si todo va bien, pues empezaremos con el plan de educación financiera 2026-2029. Vale. De un vistazo, el plan de educación financiera es un proyecto colaborativo que está impulsado por estas 3 instituciones, CNMV, Banco de España y Ministerio de Economía, que lo que intenta
o promueve es mejorar la cultura financiera de todos los españoles sin excluir ningún segmento de población. Coordina una amplia red de colaboradores, de instituciones colaboradoras. Hay que tener en cuenta que este plan lo promovemos instituciones que estamos ubicadas en Madrid, con lo cual no tenemos la capilaridad suficiente para llegar a todos los rincones de España y a toda la población. Por tanto, nos apoyamos en una red muy amplia de instituciones, de la que luego hablaré. Tenemos una marca propia, que es Finanzas para Todos, es nuestra marca de presentación. Disponemos de una web de referencia que espero que la conozcáis, finanzasparatodos.es. ¿Alguno la conoce? ¿No? Sí, por aquí sí, la profesora. Bueno, pues os recomiendo que accedáis a la página web, porque es una página web de referencia en español sobre temas de educación financiera, sobre finanzas personales, y ahí tenéis explicados de una manera muy sencilla y muy accesible temas muy sencillos, pues cómo controlar el gasto o cómo hacer un presupuesto, hasta temas mucho más complejos, como pues cómo elegir un producto de inversión o cómo elegir un seguro. Y bueno, aparte organizamos talleres, sesiones, conferencias y también promovemos un programa de educación financiera en los colegios, en los centros de enseñanza, del que actualmente participan aproximadamente unos 800, 900 centros cada curso. Todo el plan de educación financiera se basa en una serie de principios inspiradores, que son el de generalidad, que quiere decir que nos dirigimos a todo tipo de público sin excepción. El de cooperación, fomentamos no solo la cooperación entre los organismos que promovemos este plan, sino también con nuestras instituciones colaboradoras. La continuidad, tenemos vocación de permanencia. Pensamos en el plan de educación financiera que la educación financiera, como cualquier otro tipo de educación, es una labor que no se acaba nunca. Por tanto, tenemos esa vocación de permanecer en el tiempo, de perpetuidad. La diversidad, nos dirigimos a todo tipo de público, pero atendiendo a las necesidades concretas que tienen esos públicos y los canales de acceso para llegar a ellos. La evaluabilidad, intentamos medir nuestras acciones, o al menos las más destacadas. Por ejemplo, hemos evaluado varias veces el programa de educación financiera por parte de entidades externas con bastante éxito. Conocimiento y accesibilidad, tratamos de que todos los materiales y recursos educativos que ponemos a disposición del público sean accesibles y cualquier persona pueda tener acceso a ellos. Coordinamos todos los esfuerzos para que no se solapen los esfuerzos de nuestros colaboradores o incluso los de los propios promotores. Y finalmente, la responsabilidad. El plan de educación financiera es posible gracias al compromiso tanto de los organismos promotores como de todas las entidades que participan en él. Estamos altamente comprometidos con esta labor de mejorar la cultura financiera de toda la población española. Como hitos destacables por cada periodo, en el periodo 2008-2012 fue cuando empezamos, estaba todo por hacer y lo primero que hicimos fue una web, la web Finanzas para Todos, que ya ha tenido varias modificaciones. Y bueno, pues como os digo, es una página web de referencia para consultas relacionadas con la gestión de las finanzas personales. También realizamos una campaña de comunicación para difundir esta página web y una cosa muy importante que hicimos fue el desarrollo de un programa piloto en tercero de la ESO, de la que participaron 3.000 alumnos, 70 profesores, 32 colegios y 14 comunidades autónomas. La educación financiera no está introducida en el currículum como una asignatura individual, independiente, aparte, pero sí están introducidos sus contenidos en muchas de las asignaturas que se dan tanto en primaria como en la ESO. Esto no se ha producido de la nada, esto ha sido gracias a un esfuerzo liderado por los promotores del Plan de Educación Financiera, que en colaboración con el Ministerio de Educación, cada vez que se publica una ley orgánica educativa, tratamos de que se incluyan más contenidos de educación financiera en las respectivas asignaturas, que suelen ser matemáticas, educación para el emprendimiento, economía. Supongo que alguna de estas asignaturas la habréis cursado y por eso habéis dado finanzas personales. Entonces, bueno, esta es una labor de la que nos sentimos bastante orgullosos, porque no es fácil meter contenidos en el currículum, sobre todo cuando hay tantas cosas y cuando el sistema educativo en España está descentralizado y es un poco más complejo que si estuviera centralizado. Y luego también durante este periodo empezamos ya a construir
la red de colaboradores firmando los primeros convenios de colaboración con todas las patronales del sector financiero, como fueron la Asociación Española Bancaria, CECA, la ONAC o fundaciones tan importantes como la ONCE o como MAFRE. Y bueno, empezamos a participar también en muchos eventos internacionales, nacionales, en conferencias. Empezamos a hacer ruido en esa época. Ya, bueno, esta es la página web, que si no la conocéis os la recomiendo. Y me han dicho que os interesan las criptomonedas, ¿no? Sí, ¿no? Pues aquí tenemos en esta página web tenemos un curso que yo creo que os puede gustar, ¿no, Miguel? ¿Tú qué opinas? Sí, ¿no? Miguel es que es mi compañero en el Plan de Educación Financiera del Ministerio. Y yo creo que os puede servir de interés para conocer más en profundidad cómo funcionan las criptomonedas, cómo funciona todo el tema de blockchain, que, bueno, pues para que veáis todo lo que hay detrás y sobre todo toméis las decisiones de invertir o no invertir en este tipo de productos de una manera ya formada y razonada. Luego, como os decía, en el 2008 pusimos en marcha el programa escolar para los colegios y actualmente ya llevamos pues, como unas 13 o 14 ediciones, con lo cual fue un proyecto piloto el que hicimos en este año, pero ya eso nos sirvió de germen para el programa de educación financiera que tenemos ahora mismo en los colegios y que además lo hemos unido a un concurso escolar de educación financiera, sobre todo es para cuarto de la ESO, también primero de bachillerato. Es un programa que lo ponemos a disposición de una manera gratuita. Los profesores simplemente se tienen que registrar en nuestra web e inmediatamente acceden a todo el contenido. Son 10 unidades temáticas, que van de menor dificultad a mayor dificultad. Todo ello va acompañado de recursos formativos, recursos para trabajar en el aula, va acompañado de un manual para el alumno con todos los contenidos teóricos. En fin, es un programa que tiene mucho éxito porque la verdad que está muy bien estructurado y todo está muy bien explicado y desde un punto de vista pedagógico es muy potente. Esta es la red de colaboradores de la que os hablaba, que empezamos pues siendo muy pocas entidades y ahora son casi 70 entidades, de esta red de colaboradores forman parte no solo las patronales del sector, sino también, por supuesto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Consumo, tenemos a Radio Televisión Española, tenemos a las cámaras de comercio, ONGs, fundaciones y últimamente hemos hecho mucho hincapié en las universidades. Estamos incorporando muchas universidades al plan porque, dado que es importante que la educación financiera se aprenda en edades tempranas, bueno, la universidad no es la escuela, pero pensamos que también es una buena edad para seguir aprendiendo o para empezar a aprender este tipo de conocimientos porque hay mucha predisposición a esa edad para aprender y para estudiar, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo mucho esfuerzo en incorporar a las universidades en el plan de educación financiera. Y de hecho lo digo aquí, ya que estamos en Málaga, pues la Universidad de Málaga es colaborador del plan de educación financiera. En el año 2013-2017 ya este fue un periodo de consolidar todo lo que se había hecho en la etapa anterior. Empezamos a hacer una recopilación de todas las actividades de educación financiera que estaban haciendo nuestros colaboradores y eso dio lugar a la memoria de actividades de educación financiera que podéis consultar, es anual y la podéis consultar en la página web de Finanzas para Todos. Y un hito muy importante fue el Código de Buenas Prácticas para las iniciativas de educación financiera, inspirados también por los principios de la OCDE. La OCDE recomendaba hacer este tipo de código de buenas prácticas, pensando especialmente en que estas iniciativas de educación financiera no tengan una finalidad comercial, es decir, que no se utilice la educación financiera para promocionar determinados productos financieros o pues, cuentas, seguros, en fin, que esto eran unas prácticas que por desgracia se han realizado en algún momento, pero ya últimamente ya esto casi no lo vemos. Y bueno, pues la inspiración de ese código fue precisamente evitar eso, ¿no? Evitar que hubiera un interés comercial a la hora de dar iniciativas de educación financiera. También lo que buscan estos códigos es que se utilicen materiales de calidad, que sean pedagógicamente accesibles a todo tipo de público, que tengan un lenguaje sencillo, que los formadores que den este tipo de formación estén debidamente formados. En fin, son cosas
muy básicas, pero que, bueno, que está bien que estén en un código y además es un código que todos nuestros colaboradores, todas las entidades que quieran colaborar con nosotros deben cumplir y se comprometen a cumplir. Luego también pusimos en marcha el Día de la Educación Financiera. No sé si lo habéis oído. ¿Sí, lo habéis oído? ¿No? El Día de la Educación Financiera se celebra el primer lunes del mes de octubre y lo que busca es concienciar a toda la población española sobre la importancia de adquirir una educación financiera sólida a lo largo de toda la vida. Llevamos ya 11 ediciones del Día de la Educación Financiera y en este día, aparte de los actos que organizamos los promotores del Plan de Educación Financiera, nuestros colaboradores realizan muchas actividades de educación financiera y, de hecho, el Día de la Educación Financiera prácticamente ha pasado a ser el mes de la educación financiera, porque en octubre hay muchas iniciativas precisamente motivadas por ese día. Además, el Día de la Educación Financiera se suele dedicar a una temática concreta, aunque la finalidad es promover la concienciación sobre la importancia de la educación financiera. Promovemos también o ponemos el foco en una temática concreta cada año. Este año ha sido la planificación financiera, el año anterior fueron las finanzas digitales, el anterior las finanzas inclusivas, el anterior el fraude, en fin, que cada año lo centramos en una materia concreta que nos parece de interés para ese momento. Luego también creamos los premios Finanzas para Todos en esta época, que actualmente, por supuesto, continuamos con ellos. Y lo que tratan de premiar es, bueno, hay dos categorías. Una primera categoría que va dirigida a la mejor iniciativa de educación financiera y luego hay otra categoría que va dirigida a los colaboradores del Plan de Educación Financiera. Bueno, pues han sido ya muchos los ganadores, entre ellos el proyecto Dufine de Embajadores. Ganó el año pasado el premio Finanzas para Todos a la mejor iniciativa de educación financiera. Y bueno, lo que tratamos es de destacar la calidad y el buen hacer de estas entidades. Y bueno, continuamos con el impulso de la firma de los convenios de colaboración, la difusión del programa de educación financiera y luego una cosa muy importante que se hizo en esta época fue la encuesta de competencias financieras, que no sé si habéis oído hablar de ella. La encuesta de competencias financieras que se hizo en el año 2016, que la hicieron el Banco de España y la CNMV en colaboración, y luego se hizo una segunda oleada en el 2020. ¿Qué ha salido aquí? ¿Qué os podéis imaginar? ¿Cuáles son las competencias financieras de los españoles? ¿Qué ha salido? Mal. Bueno, ha salido por debajo de la media de la OCDE, que esto queda mejor, ¿no? Pero efectivamente hay muchísimo margen de mejora. ¿Cómo mide? Es curioso cómo mide las competencias financieras esta encuesta. Hay pues un consenso internacional en que las competencias financieras se miden con 3 preguntas. La primera pregunta es sobre el concepto de inflación, la segunda sobre el concepto de diversificación y la tercera es sobre el concepto de interés compuesto. No es que la encuesta pregunte directamente, oye, ¿qué es la inflación? ¿Qué es el interés compuesto? No, lo plantean con unos problemas que el encuestado tiene que resolver y sobre la base de eso se mide la competencia financiera que tiene. Actualmente, en la segunda ola ha mejorado un poquito las competencias financieras, ha mejorado un poquito las respuestas correctas, pero como os digo, hay muchísimo margen de mejora. Temas así curiosos de la encuesta es que la población que menos educación tiene es la población con menor renta y menor nivel educativo. También los más jóvenes son los más jóvenes hasta de 18 a 34 años, los que menos educación financiera tienen, y a partir de los 65. Y luego también hay un tema curioso, que es que las mujeres, el porcentaje de mujeres que responden correctamente es notablemente inferior al de los hombres. Y esto es una cosa que actualmente mis compañeros en el Banco de España y en el Ministerio y también en la CNMV están estudiando por qué sucede esto. Y bueno, espero poder presentarlo aquí en algún momento. Si en algún momento tenemos una conclusión de por qué hay esa brecha, pues ya lo daremos a conocer. Luego, en el siguiente plan, que fue en el del 2018-2021, aquí continuamos haciendo crecer la red de colaboradores, seguimos promocionando la educación financiera dirigida a los escolares, también impulsamos la marca Finanzas para Todos y una cosa importante aquí fue que tuvimos una ventana de oportunidad porque se publicó una nueva ley orgánica educativa
con lo cual eso nos dio pie a introducir nuevos contenidos de educación financiera en el currículo escolar y bueno, el Ministerio de Educación aceptó bastantes de las propuestas que les hicimos, con lo cual ahora podemos decir que la educación financiera está incluida prácticamente en todos los cursos de primaria, en algunas de las asignaturas de primaria, pero en todos los cursos y luego también en cuarto de la ESO en la asignatura de economía. Como digo, nos gustaría que esto, por supuesto, estuviera más introducido en el currículo escolar, pero las oportunidades son las que son y el sistema actualmente es como es. Y bueno, creo que hemos hecho los esfuerzos que hemos podido con esto. Y ya en el 2022-2025, que es el plan en el que estamos aquí, los principales esfuerzos los hemos puesto en promover la educación financiera dirigida a los colectivos universitarios, que aquí es donde hemos incorporado a muchas universidades públicas y privadas, entre ellas, como comentaba, la de Málaga. Además, en la universidad tratamos de colaborar en dos vías. Una primera vía es, que esperemos que funcione, ahora mismo está en piloto con una de nuestras universidades colaboradoras, es poner en marcha una microcredencial en educación financiera. Si este proyecto piloto sale bien, esperamos extrapolarlo a otras universidades. Y luego una segunda vía es utilizar o servirnos de los estudiantes de la rama de economía, de empresa, para formarles, para que a su vez den formación a otro tipo de colectivos, que pueden ser los mismos estudiantes de la universidad, pero de otras ramas, que no sean la de economía, o pueden ser colectivos pues con necesidades de educación financiera, como pueden ser colectivos vulnerables, niños, etcétera. Y lo estamos haciendo ya con alguna universidad y la verdad que está funcionando muy bien, tanto para los receptores de esa formación de educación financiera como para los propios universitarios que están dando esa formación. Es bastante satisfactorio. Luego también en este periodo nos hemos centrado mucho en el fraude, ya lo ha dicho el ponente anterior. El crecimiento del fraude, de las ciberestafas, ha sido muy importante, especialmente a raíz de la pandemia, y hemos centrado mucho nuestros esfuerzos en eso, en realizar materiales para informar a la población de que hay que tener cuidado con los datos que se dan, con los servicios, sobre todo de inversión, que se creen contratar y luego son chiringuitos financieros. En fin, hemos hecho bastante campaña con esto. Y luego también una parte importante algo muy importante que hemos hecho en este periodo es adaptar todo el programa escolar al marco de competencias financieras para niños y jóvenes de la Comisión Europea, con lo cual ya estamos en línea con todas las recomendaciones de la Comisión Europea y de lo que recomienda la OCDE en cuanto a las competencias financieras que deben tener niños y jóvenes hasta los 18 años. Y bueno, también nos hemos centrado mucho en el desarrollo de iniciativas para colectivos vulnerables. Hemos entrado en cárceles, hemos estado con mujeres en riesgo de exclusión, con mujeres maltratadas, con personas con discapacidad. En fin, la verdad que hemos hecho mucha labor también en ese lado. Y… Uy, ¿este no es? Bueno… ¿Sí? Pues perdonad. Yo no me la podía inventar, María. Pues, sí, no, está claro. Perdonad, las últimas diapositivas, aunque no estaban así colocadas, pero bueno, tienen mucho que ver. Os iba a adelantar un poco los retos para el 2026. Actualmente estamos trabajando en el Plan de Educación Financiera 2026-2029. Todavía no está terminado, pero sí que os puedo esbozar algunas de las líneas que pretendemos seguir. Una de ellas es seguir con el impulso de la marca Finanzas para Todos. Queremos que esa marca vaya, por supuesto, en todas las iniciativas que realizamos los promotores del plan, pero también que cada vez más nuestras instituciones colaboradoras la utilicen, esa marca. Y luego también, y en lo que a la temática del Congreso se refiere, nos queremos centrar en determinados públicos porque tienen unas necesidades especiales de educación financiera. Un primer público sería este público que nos arrojaba la encuesta, que es el de personas con poco nivel educativo, con poco nivel de renta.
Ese va a ser uno de los primeros públicos a los que nos queramos dirigir, y también el de autónomos y pymes. Aquí, si os digo la verdad, estamos un poquito perdidos porque, aunque tenemos una red de colaboradores muy amplia, es cierto que del ámbito del emprendimiento, del ámbito de las pymes, ahí tenemos muy pocos colaboradores, con lo cual un primer objetivo será incorporar entidades que agrupen este tipo de colectivo para que nos puedan ayudar a detectar qué necesidades específicas de educación financiera tienen y en qué podemos ayudar nosotros. Y una vez que sepamos cuáles son esas competencias y cuáles son esas necesidades que requiere este colectivo, a partir de ahí ya elaboraremos material para ellos y para pymes, para autónomos, para emprendedores, para todo lo que para este colectivo que le puede interesar, porque, como os digo, actualmente no disponemos de datos, más allá de una encuesta que hizo el Banco de España en 2021, que hablaba de algunas competencias que podrían necesitar este colectivo, no tenemos mucho más, con lo cual tendremos que echar mucha mano de nuestros colaboradores. Así que, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Mi contacto es este, estoy en LinkedIn, así que ya os podéis hacer de LinkedIn. Que antes. Y si tenéis alguna duda, pues nada, pues es el momento de preguntar. No sé si me pasó. Mira, ¿le acercáis el micrófono, por favor? Aquí. ¿Quién? Al de blanco. Ese. A ver si lo entendemos. Bueno, hola, yo me llamo Manuel y quería preguntarte algo sobre la criptomoneda porque tengo cierto interés. Perdón, es que no te entiendo bien. Quería preguntarte algo sobre la criptomoneda porque tengo algo de interés y me gustaría que me diera tu opinión. Y hace poco el Banco Nacional creó su propia criptomoneda llamada CBDC. Y no sé el propósito por qué creó esta propia criptomoneda si no cambia de precio en el mercado. Perdón. Una entidad ha creado su propia criptomoneda y una criptomoneda que no varía de precio. Lo que no me he enterado es ¿Pero cuál es la qué pregunta? entidad ha sido la que la ha creado, perdona. No, la razón por qué creó esta criptomoneda no le veo al Banco Central, el Banco Nacional. ¿El Banco Nacional de dónde? ¿De dónde? Español. Español. Banco Nacional Español. ¿De dónde? ¿De dónde? El Banco No. Nacional. No. Banco Nacional Español. No. Aquí no tenemos ninguna entidad que se llame así. Es que eso es lo que me desconcertaba, que no mismo. Pero bueno, en cuanto Vale. a ver, criptomonedas... No, es posible que se esté refiriendo al euro digital, que por qué vale. se Eso, ha exactamente. buscado el euro digital. Vale. Pero ahí, ¿cuál es la...? Bueno, la verdad es que nosotros en el CNMV todo el tema de euro digital no lo manejamos. Eso es más un tema de ministerio, pero bueno, en cualquier caso, eso sigue sus trámites, se está estudiando su implantación y, bueno, pues lo veremos en un plazo no muy largo, creo. Pero lo que sí es potestad de CNMV es la compra-venta de criptomonedas, ¿no? Sí. ¿Cuántos de vosotros invertís en criptomonedas? Venga, ¿cuántos? Nadie. Sí, no, sí, por allí atrás hay algunos inversores de No me criptomonedas. lo creo, más. Sí. Alguno más, ¿no? Seguro. O a lo mejor tenéis un amigo, un primo que invierte en esto, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis que ahora hay muchas plataformas para... Por favor. A ver, que como Sí. a todos nos interesa, vamos a escuchar, por favor. A ver, las criptomonedas ya sabéis que es un producto, bueno, ya lleva con nosotros unos años y cada vez es más popular. Hay muchísimas monedas. El último barrido que hice había como 9.000 monedas de este tipo. Si bien, claro, la más comercializada es Bitcoin, Ethereum. Y bueno, pues ahí, para los que invirtáis, los que penséis en invertir, como siempre decimos desde la CNMV, hay que invertir en las cosas si se entienden. Si no se entienden, es mejor no invertir. Hay que invertir de acuerdo con el perfil de riesgo que tengamos.
Si lleváis muy mal lo del riesgo, si sufrís al ver la aplicación, viendo que están bajando las criptomonedas y os dan los 7 males, mejor que no invirtáis. O sea, las criptomonedas hay que pensar que si tú inviertes 50 euros en criptomonedas, tienes que pensar que esos 50 euros los has perdido. ¿Vale? Si te puedes permitir ese lujo, pues bueno, pero es un producto muy volátil, tiene su riesgo, hay que conocerlo bien. Ya sabéis que existe también el riesgo de que te roben las contraseñas. Bueno, como siempre lanzamos un mensaje de precaución. Es un producto más, está ahí y siempre que se acorde con el perfil de inversor y que la tolerancia al riesgo de cada uno pues soporte eso, pues bueno, pues bien está. Pero vamos, que tiene bastantes riesgos y sobre todo el riesgo de que se puede perder absolutamente todo lo invertido. Yo ahora quiero enlazar Dime. CNMV, riesgos, ciberriesgos que hemos hablado antes, o las estafas que hemos hablado antes, y yo siempre pienso en chiringuitos financieros. Sí. Y yo creo que mucha gente no sabe que eso existe y que creo que tienen más riesgo que la criptomoneda, que ya es decir. Sí. Sí, los chiringuitos financieros son entidades que prestan servicios de inversión sin estar autorizadas para ello. Seguro que todos habéis recibido alguna llamada o algún mensaje, algún WhatsApp de ¿quieres ganar un 50% más de lo que inviertas hoy? Eso es un chiringuito financiero. ¿No? Bueno, yo en la CNMV trabajamos muy cerca de todas las personas que están recibiendo llamadas de quejas de inversores y os puedo asegurar que el 99% de las llamadas son de chiringuitos financieros, de gente que le han estafado, que le ha estafado un chiringuito financiero. ¿Cómo funcionan estos chiringuitos? Pues te contactan, habitualmente por teléfono, y te dicen que tienen una oferta única de inversión que es solo para ti, que en cuestión de muy poco tiempo vas a ganar una rentabilidad absolutamente desorbitada. Pues vamos, pueden decirte un 30, un 50 o lo que quieran. Y además con mucha exclusividad, solo es para ti, te meten mucha prisa, esto lo tienes que hacer ya, no dejes pasar la ocasión. Y bueno, pues mucha gente cae en esto y además se produce la circunstancia de que, bueno, invierten, a lo mejor sí que ganan dinero, pero ganan dinero porque es una estafa piramidal en el fondo, ¿no? Ganan dinero porque los que entran son los que están pagando las ganancias de esos que ya llevan un tiempo, ¿no? Y te siguen pidiendo más dinero y llega un momento en que te dicen que la bolsa ha bajado mucho o los mercados han bajado mucho, pierdes todo, te arruinas completamente y aún así te siguen pidiendo más dinero para poder recuperar lo que has perdido. O sea, es la estafa del estafado. La verdad que es un mundo que cada vez está creciendo más. Notamos que se han incrementado los chiringuitos financieros notablemente a partir de la pandemia y aparte ahora, antes llamaban por teléfono, pero es que ahora te captan también por redes sociales, por SMS, te captan por todos lados. Entonces, mucha precaución y me ha gustado lo que ha dicho el ponente anterior de confianza cero, pues esto igual. Confianza cero, si queréis invertir, hacedlo siempre con entidades autorizadas que estén debidamente registradas en la CNMV o en el Banco de España, que eso se puede comprobar muy fácilmente accediendo a la página web de estos organismos y metiendo el nombre. Si no están, desconfiad y mejor que no invirtáis en esa entidad. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, María Eugenia. Gracias.